Hola, muy buenas a todos y a todas quienes estáis aquí compartiendo esta sesión con nosotros. Gracias también, por supuesto, a Equisalud, que es quien ha auspiciado este encuentro. Mi nombre es Beatriz Daza, yo soy enfermera, especialista en cuidados paliativos y practicante de medicina tradicional china desde hace muchos años, disciplina que combino de forma habitual con otras herramientas terapéuticas, nutrición, suplementación, ejercicio físico, etcétera. Además, también formo parte de diversas asociaciones científico-sanitarias, colaboro en publicaciones del sector, en la participación y organización de congresos, soy docente y me considero una divulgadora y promotora de esto que llamamos salud integrativa. Voy a compartir la presentación y empezamos con el tema que he decidido compartir hoy con vosotros. El caso es que, bueno, esto que he decidido hablar es qué cosas dentro de la dietética de medicina china nos pueden ayudar a mejorar los tratamientos y aportar otras perspectivas que desde la consideración occidental, clásica o incluso integrativa no se tienen que dar en cuenta. Por eso lo subtitulo con este lema de la alimentación más allá de la comida. Como nos habrá pasado, nos pasa a casi todos los que nos dedicamos al mundo de la salud, nos damos cuenta con todo tipo de pacientes que la enfermedad muchas veces se perpetúa, se engendra y se pervive en el tiempo por el entorno de los pacientes, el entorno en el más amplio sentido. Muchos tienen ideas confusas sobre la salud, muy dependientes de la mitología cultural y social en la que han crecido, en la que las diferentes ideas sobre lo que no es saludable confluyen y que crean ahí un poquito de confusión, nunca mejor dicho, porque además es así. Además también están las creencias limitantes en cuanto al, ay, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo, o sé, pero qué pereza, ¿cómo voy a hacer este cambio? Estoy cómoda, aunque esa comodidad suponga enfermar y estar con una peor calidad de vida. El ritmo de vida actual es de una exigencia y abrumadora, muy alocado, que está obligando a las personas a creer que hay una necesidad absolutamente falsa de tener que estar haciendo cosas todo el rato, como si te perdieras algo de la vida si un día te quedas leyendo o descansando en casa, que también es hacer algo, porque supone que estamos sometidos a una cantidad de estímulos de todo tipo y condición enormes y bajo muchísimas condiciones de estrés que deriva de nuestro entorno personal, familiar, laboral, pero también nuestro entorno íntimo, cuando todas estas condiciones hacen que muchas personas vivan enfrentándose todos los días con una vida, con una cotidianidad que no es ni de lejos la que ellos quisieran o tenían planeados para sí mismos, generando un encontronazo a nivel emocional y vital. Si esto fuera poco, que no lo es, que ya todo esto da para mucho en cuanto al grado de malestar que puede soportar a alguien en su día a día, vivimos en un entorno cada vez más contaminado, ya lo sabemos, el auge que está afortunadamente teniendo la medicina ambiental para poner foco sobre la cantidad de peligros en los que estamos sometidos, en entornos de todo tipo y condición, la comida, el agua, el aire, las radiaciones ionizantes, el electromagnetismo, la contaminación química, pero también la contaminación social, emocional y mental en un momento dado, ¿no? Esto lo vemos también mucho en nuestros jóvenes y también en los niños con el auge de estas tecnologías y de estas redes sociales que les obligan a creer que tienen que ser de una determinada manera que es casi inalcanzable pues, para cumplir el prototipo de persona guay o exitosa, y eso es una contaminación
mental y emocional muy profunda y que genera muchísimos trastornos. En cualquier caso, la conclusión es que vemos que, además de todos los agentes biológicos, etcétera, que pueden conducir a tener enfermedad y una mala salud, vemos que este tipo de condicionantes lo que generan es una falta muy continuada de autocuidado, ya sea por descuido, ya sea por desconocimiento, ya sea por omisión o la mezcla de todos ellos que suele suceder. Y, como no había mencionado este factor porque lo estaba dejando para el final, por así decirlo, y es que en los factores de riesgo que tenemos que considerar a la hora de valorar el bienestar o malestar de una persona, como no, está la alimentación, no nos cabe la menor duda de su importancia y transversalidad en todas las esferas de la salud, y de eso es lo que voy a hablar ahora, porque cuando estudiamos en Occidente, lo que se nos enseña en las facultades de una manera más clásica, o incluso si luego ampliamos nuestra formación en cuanto a nutrición, dietética, con otras perspectivas más amplias, más integradoras, etcétera, en la mayoría de los casos suele haber una relación de igualdad bastante profunda entre dieta y alimentos, sus propiedades, composición, acciones, etcétera. Y no es hasta hace relativamente poco que se empieza también a considerar todas estas cuestiones en torno al hecho de comer, al entorno alimentario, que aunque son muy obvias, muy lógicas, ahora las tenemos cada vez más en cuenta, no era algo tan común. De hecho, estas consideraciones que son tan importantes para la dietética de medicina china y que yo manejo desde hace mucho tiempo, muchas veces me he sentido como predicando sola en el desierto, porque, bueno, también os habrá pasado a más de vosotras, estoy de acuerdo, estoy convencida de que ha sido así. Pero cuando llega un paciente y tú le hablas de la importancia de comer en unos determinados horarios, atendiendo a nuestros biorritmos, a que la frecuencia y la regularidad con la que se come también son determinantes para la mejora del proceso digestivo, que la cantidad es importante, no más es mejor. Y esa premisa, más es mejor, ha estado asociadísima y sigue estando asociada en muchos lugares y para mucha franja de población, porque bueno, todavía viven muchas personas que pasaron una posguerra en la que el hambre era una auténtica lacra y que para las que la cantidad de comida significaba abundancia y salud. Hoy en día eso no es así, pero para muchas personas, muchas familias, en muchas regiones, el más es mejor, el más es salud, sigue siendo algo que predomina muchísimo y sabemos que ni por asomo esa relación de igualdad es buena o saludable. También hay que considerar el momento del día y la época del año para entender qué cosas son más lógicas y adaptadas a nuestro cuerpo. El tipo de cocinado no será lo mismo tomar según cómo esté mi cuerpo, cómo esté yo, o incluso en los momentos del día, un tipo de cocción, un guiso, un asado o una cocción al vapor o un salteado. Esto también tiene su lugar y su porqué. La temperatura de ingesta de los alimentos, además de la naturaleza intrínseca, que eso es algo de lo que se ocupa mucho la dietética de medicina china, que hoy no vamos a poder explicar ni mucho menos, pero que esta cuestión, la temperatura de ingesta, sí que me encuentro continuamente, que es algo que prácticamente se ignora, que no se tiene en consideración ni aun en las perspectivas más holísticas o integradoras de la nutrición, porque es un concepto muy oriental y que en la dietética occidental, insisto, o sea, incluso mirándola con una perspectiva muy amplia, casi nunca se observa, y yo que lo trabajo mucho, de verdad sé la importancia que tiene, por eso luego voy a explicar un poquito más en detalle, porque veréis la relación que hay y lo fácil que es modificar este tipo de cosas y los resultados tan buenos que se obtienen cuando se hace. El entorno. Está claro que no es lo mismo comer en un lugar ruidoso,
donde hay mucho ajetreo, donde se escuchan estridencias y se ve la prisa, ¿no? A hacerlo en un entorno calmado, más relajado, distendido, etcétera, y por supuesto el estado emocional. No voy a digerir igual si estoy en un estado armonioso, más o menos tranquila, y me dedico ese tiempo, así sean 10 minutos, pero 10 minutos de calidad, a que si voy a comer enfadada, pensando en lo que tengo que hacer esa tarde, planeando la lista de la compra, rumiando un problema que tengo o dándole vueltas a una preocupación o a un disgusto que haya tenido. Sabemos que todo eso va a cambiar las órdenes que nuestro cerebro envía al cuerpo y que todo el proceso digestivo, que es largo, costoso y complejo, pues se va a ver interrumpido y eso va a provocar dificultades o directamente problemas. Al fin y al cabo, todas estas cuestiones lo que nos están exigiendo es que tengamos una coherencia biológica con nuestro cuerpo, nuestros biorritmos, nuestro lugar en el entorno en el que vivimos y que nos adaptemos o seamos lo más coherentes a este entorno externo e interno para garantizar las mejores condiciones de salud. Ahora bien, sabemos que hay muy poca familiaridad con estas cosas. Muchos pacientes que llegan a las consultas, por supuesto, no llegan de nuevas, han pasado por otras, han hecho otros tratamientos, han leído, han visto cositas en internet y, sin embargo, hay que dedicar un montón de tiempo de la consulta a explicar por qué esto es importante, a reeducar, a darles argumentos, motivos, incluso hasta convencer. Lo que significa que, bueno, esa falta de familiaridad está, por supuesto, en esa ausencia de una buena educación sanitaria a nivel general de la población, que es casi nula, pero también a muchas veces del trabajo que hacen otros profesionales, que al final parece que la dieta solamente es, mira, come tal cosa, no comas tal otro, y esto se olvida. Por lo tanto, es nuestro deber y labor integrar esto como parte importantísima de la dieta, además de lo que se prescriba a nivel alimentario puramente. Si bien esto nos daría para hablar largo y tendido, sabemos que es así y de la importancia que tiene, afortunadamente cada vez se habla más de ello, cada vez se tiene más en consideración, yo voy a centrar el grueso de esta presentación en tres aspectos fundamentales y que la medicina tradicional china sitúa en un lugar privilegiado dentro de su fisiología, fisiopatología, pero también a la hora de organizar un plan de tratamiento. Y son el frío, el calor y la humedad como disruptores patógenos. Esto es un tema muy amplio que podría dar lugar para profundizar mucho, pero al menos os voy a dar unas pinceladas para que entendáis lo más básico. Con eso y vuestros conocimientos, vuestro bagaje personal, etcétera, etcétera, vais a saber integrarlo y de verdad os digo que estoy convencida de que esto os va a servir útil. Yo lo pongo en práctica continuamente. De hecho, a veces las primeras intervenciones nutricionales son estas, porque por muy bien que organicemos un plan dietético o restringamos la ingesta de productos inflamatorios, procesados, etcétera, si no consideramos parte de estas cuestiones que os voy a contar ahora, no llegamos a alcanzar los resultados o de una forma más lenta o no con la calidad que queremos alcanzar. Y a veces es por no tener en cuenta estos detalles que voy a intentar explicar a grosso modo, pero para que se entienda. Empezamos por el frío. Vamos a ver, el frío como disruptor patógeno se refiere tanto a ese frío interno como al frío interno que muchas veces deriva de esos malos hábitos, de la comida, de la exposición al clima, que esto sería un factor externo, pero que una vez que ya interiorizado, obviamente va a causar problemas en un montón de planos orgánicos. ¿Qué ocurre? Toda la fisiología de la medicina china destaca, o sea, en la fisiología de la medicina china, toda la función digestiva, esta sí, aunque esté obviamente orquestada por diferentes órganos, está bajo el gobierno del elemento tierra, que es bazo y estómago.
Y de esta función deriva el concepto de fuego digestivo. Es fácil de entender. Voy a poner una imagen y una analogía. Nos imaginamos un caldero que está puesto al fuego. Ese caldero, que es el estómago, tiene en su interior lo que nosotros llamamos el yin de estómago, que viene a ser un símil con los jugos gástricos, ¿verdad? El agua que ponemos en una olla para hervir dentro de los alimentos, para que se cuezan. En este caso, esa cocción es el análogo a la degradación, a la lisis de los alimentos, pero para que algo hierva, para ese agua hierva, necesita que haya un fuego. Y este es proporcionado por el yang de bazo. A su vez, el yang de bazo deriva del yang de riñón. No puedo ni voy a explicar esto, pero sí será importante para entender otras cositas que voy a comentar después. De manera que tenemos un fuego, un yang de bazo, un fuego que es un análogo a hablar de activación de funciones que ponen en marcha la degradación de los alimentos para que este estómago haga esa digestión de lo que recibimos primariamente por la boca, lo transforme en el quimo y que después los diversos órganos digestivos, intestinos, fundamentalmente, pero también con la participación de hígado, vesícula biliar, vayan degradando, absorbiendo los alimentos, transformándolos, etcétera. Es decir, todo es el proceso. Ahora bien, pensemos que en condiciones normales nuestro sistema, nuestros órganos internos, con leves diferencias, suelen trabajar en torno a los 37 grados. Por tanto, resulta muy lógico pensar que a mayor afinidad con esa temperatura, mayor eficacia en los procesos y menor gasto energético. Pero si resulta que con lo que yo estoy ingiriendo, comida, bebida, etcétera, voy enfriando el agua del caldero, este agua que está hirviendo o debería estar hirviendo a una temperatura más o menos constante, se va enfriando porque echo agua fría sobre el agua que está cociendo, ese proceso se va paralizando. Y esto se ocurre una vez, obviamente sabemos que no va a pasar nada, pero se ocurre con mucha frecuencia y eso es lo que pasa hoy en día en muchísimas personas. Al final, eso no se transforma en un agua hirviendo, se transforma en un agua estancada con alimentos dentro y casi nos podemos hacer la idea de qué ocurre con un agua fría, estancada, que no se mueve, se transforma en una ciénaga. Cualquier cosa menos algo saludable y que pueda dar provecho, ¿verdad? De manera que este descenso continuado en la temperatura natural que deben de tener tanto las funciones como el terreno para hacer su actividad de forma correcta, va a provocar una serie de alteraciones entre las que encontramos un problemas, mejor dicho, en la integridad de las mucosas y por lo tanto del ecosistema bacteriano que ahí vive. Se va a dificultar y a comprometer la absorción de los nutrientes, lo que da lugar a déficits nutricionales, entre los que se encuentra la formación de sustancia sanguínea de calidad, por ejemplo. También va a haber un debilitamiento del sistema inmune. No voy a explicar algo que ya sabéis todos y todas, la relación directa, profundísima entre la salud digestiva y la salud inmunitaria, haciendo que haya menos resistencia a infecciones, haya más cansancio, más gasto energético en hacer todas estas funciones de manera forzada, etcétera, etcétera. Y, bueno, esto, el mayor gasto energético y lo que se traduce, pues claro, en peores digestiones, un montón de síntomas digestivos, extradigestivos, como vamos a ver. Y es que, de hecho, desde la perspectiva de la medicina china, en ese análisis sinomédico, la disbiosis y los fallos en la permeabilidad intestinal, están estrechamente relacionadas con la insuficiencia de yang de bazo, es decir, con un fuego, con una activación de funciones, una activación metabólica que pone en marcha y mantiene y sostiene todo el proceso digestivo de principio a fin. Por lo tanto, estamos hablando de que esa disbiosis y permeabilidad intestinal y todo lo que lleva aparejado en consecuencia tiene mucha relación con un terreno donde la temperatura y por consiguiente la biodiversidad y sus funciones no son las adecuadas. ¿Qué pasa? Que para nosotros ahora
en este momento de la historia es muy normal convivir con comida congelada, hielo en la nevera, bebidas frías, alimentos crudos, ¿no? Por todo lo que es este tipo de cosas que vemos aquí, pero si lo pensamos bien, a nivel evolutivo y a nivel social, pero sobre todo a nivel evolutivo, hasta hace 4 días, como quien dice, la conservación de los alimentos se producía con salmueras, salazones, conservas, encurtidos, y en algunos casos había fresqueras en las casas, no heladeras, fresqueras. ¿Qué ocurre? Pues que esta sobreabundancia de alimentos fríos y bebidas, ¿no? Alimentos, bebidas fríos, eh, todo, en todos los momentos del día, en todas las épocas del año, eh, es algo bastante frecuente. O sea, frecuente sí también, pero me refiero moderno, como el hecho de comer cosas crudas. Es algo relativamente reciente. No era tan habitual en otras épocas de la historia que hubiese tanta predominio de comida cruda. Entre otras cosas, bueno, pues por el tema de que era mucho más sano y a la hora de evitar infecciones y cosas así, cocinar la comida, etcétera. Pero el caso es que todos estos cambios en la alimentación, el beber con comidas frías, el tomar cosas frías por la mañana, por la noche, da igual que sea invierno, etcétera, etcétera, no vienen solos, vienen junto con un estilo de vida en el que no se respetan los ritmos estacionales. Antes los ritmos diurnos y nocturnos en los diferentes momentos del año marcaban mucho la actividad, y aunque se trabajase al aire libre, cuando llegaba la noche la gente se recogía, era una época en invierno, en otoño, de mayor reposo, donde se obligaba en cierto modo por esa falta de luz al reposo, y esto tiene una función y una coherencia porque era un momento idóneo para conservar nuestra energía en invierno, que es una época muy exigente, y mantener esa energía en buenas condiciones para luego la explosión de vida que se produce en la primavera, que exige que tengamos una buena semilla, una buena savia para poder estar acompasados con ese momento, ¿verdad? Sin embargo, ahora no, ahora se trasnocha continuamente con todo lo que eso significa, falta de descanso, alteración de los ritmos del sueño, mayor ingesta de bebidas frías, de alcohol, de tabaco, por supuestísimo de drogas, que están a la orden del día en cualquier estrato social, pero junto a esto nos encontramos pues, que los dictados de la moda pues también condicionan muchísimo la forma en la que salimos a la calle y nos vestimos, de manera que si se pone de moda ir con el abdomen al aire, las lumbares, los hombros, el pecho, etcétera, no en veranos, ¿no? Evidentemente entendemos que hablamos de otras épocas del año, estamos dejando zonas muy vulnerables a la exposición del frío, del viento, de la humedad, al aire, y eso causa un montón de efectos secundarios enormes y además muy, muy rápidamente, desde el resfriado, que tiene ese nombre por algo, a otras cuestiones, por supuesto, digestivas, pero también articulares, menstruales, de dolores de cabeza. Hay un montón de cortejo sintomatológico derivado de esa exposición climática. Y si esto lo sumamos que cada vez más durante varios meses al año nos acompañan los climas artificiales, en particular el aire acondicionado, que es evidente que resulta necesario porque en algunos momentos sería imposible, ¿no?, estar sin él, pero no hace falta esta locura. He escogido esta imagen porque veis, en el mando se ven 16 grados y el volumen del aire a tope. Y es que eso ocurre muchas veces. Hay 40 grados en la calle, entras a un sitio que de entrada es como hay que guste, pero claro, llegas sudando con una temperatura corporal súper alta y de repente te encuentras con una locura, un montón de grados de diferencia. Obligas al cuerpo a generar unos cambios adaptativos de termorregulación que una y otra vez desgastan y comprometen mucho el sistema inmunitario. Las clásicas gripes o resfriadazos, catarrazos de verano por los aires acondicionados, porque además en los trabajos, en las casas, se pasan muchas horas expuestos a esto. Y nos damos cuenta de que todos estos cambios, vistos desde una perspectiva evolutiva, entendemos, o sea, es fácil entender que el modelo de respuesta y adaptación de nuestro cuerpo no está diseñado para hacer frente a todos estos cambios tan bruscos, tan a la vez,
que a la larga afectan tanto a toda nuestra salud global y que encima estamos acostumbrados a convivir con ellos desde la infancia. Y toda esta continuidad en el tiempo con toda esta categoría de factores de riesgo, bueno, pues son uno de los mayores disruptores patógenos que nos encontramos y que hay que después entender en consulta, diferenciar por la clínica sobre todo y ponerle remedio y enseñar a la gente a tener cuidado con este tipo de cosas. Si lo pensamos como una onda expansiva, perdón, ya me veo un poco, vemos que además de afectar a toda la dinámica digestiva, con enlentecimiento metabólico, retención de líquidos y toxinas, también hay fallos de termorregulación, claro, alteración en la circulación sanguínea, pero también linfática, con problemas musculoesqueléticos, porque ese frío que no viene solo, que a veces se puede combinar con sequedad, con humedad, afecta mucho al sistema tendinomuscular, etcétera. Da bastante patología urinaria, porque además, sobre todo en las mujeres, el tracto urinario es muy cortito, o sea, el uréter suele ser, ¿cuánto? 4 centímetros en las mujeres, de manera que te sientas en una superficie fría, un banco en la calle o una silla de metal en una terraza y hace fresquito, pero te sientas ahí y es que el frío se transmite enseguida a vejiga, incluso al propio meato urinario, y aparte de todas esas sitios de repetición, pues bueno, otra serie de molestias que con el tiempo se pueden producir en más cosas. Llega a afectar al ánimo, la conducta y la cognición, ya veremos, y por si fuera poco también ocasiona numerosos trastornos menstruales porque el frío condensa, el frío enlentece, el frío entorpece la circulación, ¿no? Cuando vemos un curso de agua en invierno no fluye con la misma vivacidad y alegría que en primavera o en verano, sino que tiende a achicar su espacio y en muchas ocasiones hasta queda retenido porque se forma hielo por encima. Pensemos en qué ocurre en la naturaleza para entender qué ocurre en nuestro cuerpo, que es parte de la naturaleza, ineludiblemente. Entonces, el frío tiene esa capacidad de conservar, pero también de enlentecer y de ser poco fluido, de manera que todo lo que tenga que ver también con funciones y circulaciones se va a ver afectado. Y además ocurre una cosa, y es que es lo que llamamos el efecto péndulo. En la dinámica de yin-yang, que todos conocéis el símbolo, ese punto de negro sobre blanco y blanco sobre negro significa que cada, voy a llamarlo elemento, no está bien, pero nos vamos a entender, guarda en su esencia el germen de su opuesto. Y esto lo vemos en un péndulo. Cuando un péndulo llega al máximo de su movimiento, no se desintegra o se da la vuelta o desaparece, no, sencillamente da media vuelta, retorna y empieza otra vez el ciclo en el que le llevará a su opuesto, desde ahí a su máximo y otra vez vuelta a empezar. Pues con el frío, que vemos, evidentemente esto no es, lo que voy a decir ahora, no es un frío puntual, agudo o momentáneo, sino una situación a la larga de acumulación de frío por diferentes frentes, llega a ese efecto péndulo en el que ya no da más de sí y entonces genera una situación de inflamación de bajo grado que en medicina china se asocia a calor interno. Inflamación igual a calor, ya veremos si es aguda o es más crónica, pero puede coexistir, de hecho coexiste, a un factor patógeno que sigue siendo principalmente frío, sensibilidad al frío, ante cualquier cambio de tiempo hacia frío y viento me duele la garganta, o se me inflaman los ganglios, o me duelen los oídos, o tengo dolores musculares porque congestión, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo inflamación de garganta, porque ha habido ese movimiento pendular en el que ese frío continuado y excesivo, aunque no es agudo, excesivo por acumulación, por dosis, por así decirlo, transforma en inflamación y esta inflamación da calor. Y este tipo de calor de bajo grado, esta inflamación de bajo grado en medicina china, se conoce con el nombre de fuego yin y está en la etiopatogenia de muchas patologías autoinmunes y esto evidentemente nos suena también mucho a todos y a todas, ¿verdad?
¿Qué ocurre? A nivel de síntomas y de condicionantes, es decir, ¿por qué ocurre todo esto? Bueno, el por qué ocurre ya lo he mencionado, ya me he explayado bien, pero vamos a tener síntomas digestivos y extradigestivos. De manera que lo que más vamos a encontrar, y por supuesto lo que yo diga ahora de síntomas y ya vale para todo lo demás que mencione en la presentación, no se trata solamente de que el paciente tenga todos estos síntomas, pobrecito, sino que son síntomas comunes en estas situaciones. Habrá que diferenciar cuáles tiene, cuáles no, porque muchas veces van mezclados, porque ahora hay muy pocas cosas puras, muy pocas cosas de libro, casi todo viene mezcladito así con una coctelera bien agitada, pero para que nos podamos entender y podamos empezar a diferenciar, a nivel digestivo es muy común encontrar dispepsia, enlentecimiento, dolor y presión epigástrica, gastritis crónica. Luego también habrá una gastritis por calor. Ahí diferenciaríamos según los síntomas de esa gastritis, pero bueno, no puedo dar más explicaciones al respecto. Gastritis crónica, reflujo, porque la dinámica digestiva es puramente descendente. Si en ese enlentecimiento metabólico, en ese estancamiento, no encuentra el camino natural de salida, pues va a tender a seguir moviéndose y en este caso el reflujo o los eructos, los vómitos, etcétera, es un movimiento anómalo hacia arriba porque está bloqueada o no hay una buena función hacia abajo. Vamos a encontrar diarreas o heces sueltas, esto es muy común en los cuadros de frío, no solo, pero es muy común. Estreñimiento, ojo, porque se suele asociar, o al menos en medicina china, el estreñimiento con calor y no solo. Puede haber por bloqueo de chi de hígado, eso es otro tema, pero este estreñimiento por frío es por ese estancamiento, por ese enlentecimiento, porque el frío limita la funcionalidad, el peristaltismo. Entonces, al no haber movimiento, al haber condensación, hay estreñimiento por falta de esa motilidad. Después, bueno, el vómito de saliva, mucosidad, ya veremos qué pasa con la mucosidad, ausencia de sed y si se bebe esforzadamente y con sorbitos así pequeños porque no apetece. Y luego, por supuesto, sensación de frío abdominal. ¿Qué más cositas encontramos a nivel extradigestivo? Pues extremidades frías, sensación corporal fría, incluso síndrome de Raynaud, lumbago, ciática, debilidad y pesadez en piernas, edema, retención de líquidos, esa congestión, artropatías, bueno, lo que hemos mencionado antes, problemas a nivel urinario, ginecológico, pero también reproductivo o relativo a la sexualidad, con estos problemas de eyaculación precoz, rigidez. Puede haber disnea, sudoración espontánea por un fallo en la termorregulación, en la cierre y apertura de los poros, pero también este frío afecta a nivel psíquico y mental, dando fatiga física, fatiga mental y estados depresivos. La medicina china obviamente va a abordar estos cuadros con diferentes herramientas, acupuntura, moxibustión, por supuestísimo, farmacopea y, como no, dietética, que es lo que hoy nos concita aquí. Y en esta dietética hay tres claves para entender por dónde empezar, por lo menos, a poner orden en todo esto. Primero, no encharcar el estómago. Los jugos gástricos, ese bien de estómago, necesitan hacer su función. Y si bebemos demasiado durante la comida, vamos a diluir esos jugos gástricos de manera que serán menos eficaces. Así pues, vamos a intentar que nosotros, por supuesto, y nuestros pacientes beban antes de comer y entre horas, lo que incluye que durante la comida se puede tomar un poco de líquido, a ser posible del tiempo o incluso mejor tibio, que esto es algo muy típico en Oriente, y en la medida de lo posible y sobre todo cuando hay sintomatología que nos haga sospechar de frío, y porque en la historia has visto, ¿no? Cómo come la persona, en qué ambiente está, bla, 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 dices, ojo, nada de bebida fría en la comida, se acabó. A veces empezar con esto es, ya te da resultados. Porque hay veces que la gente dice, no, yo siempre bebo agua fría, pero ¿te gusta? No sé, es que mi padre la toma siempre fría y entonces yo hago lo mismo. Y jamás se han cuestionado si eso es bueno para ellos o no. Esto que estoy contando es un ejemplo real. Y le dije al chaval, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Esta primera semana
toma agua del tiempo. Y simplemente, evidentemente hubo más cosas, pero simplemente el hecho de dejar de tomar agua fría todos los días y de empezar a tomar agua del tiempo, ya le cambió la reactividad de los síntomas y pudo acceder de otra manera al resto del tratamiento. Pues, cuestiones muy sencillas, pero muy efectivas. ¿Qué más cositas? No enfriar el abdomen. Este frío puede ser interno o externo. El interno tiene que ver con todo lo que ingerimos, obviamente, pero el externo es también muy común. Estoy en la playa piscina y me he quedado con el bañador mojado durante horas. Me he sentado a tomar alguna terraza y se me ha subido la parte de atrás del jersey y se me ha quedado la franja lumbar. Ah, no es estómago. Bueno, está muy relacionado con todo el tema visceral. Y con el yan de riñón, ya sabéis que no puedo explicar esto, pero antes he dicho, ojo, que tiene que ver con el yan de bazo. Exposición a climas artificiales, ir con pues eso, con una cosita fina y no llevar la típica camiseta interior en invierno, pues que no te protege y te está dando la villa del cinturón. Esto puede parecer una chorrada, pero para gente que está debilitada, eso ya es un estímulo frío sobre el abdomen. Hay que mirar los detallitos, porque a veces está ahí la clave. Y por supuesto, esto va a ser un continuo, limitar bebida y comida fría, el exceso de crudos, ahora explicar esto un poquito mejor, y la comida congelada. Sé que es muy cómodo echar mano de productos congelados, que no todos son horrorosos, no todo es comida ultraprocesada y congelados de buena calidad, o la comida que haces tú en casa. He hecho unas lentejas, hay 4 raciones y, oye, pues ya comemos 2 y otras 2 las guardamos. Bueno, está bien, es cómodo, la vida actual también te exige un poquito de agilidad, pero que no sea muy frecuente, porque esa comida congelada se queda con una impronta muy fría, que aunque luego la calientes y le puedas añadir unas especias para moderar y demás, pero ya tiene un poco de esa esencia del frío que va a tu sistema digestivo y si es muy, muy frecuente va a acabar dañando a ese fuego digestivo que tiene que ser una de nuestras premisas. ¿Qué más? Y luego tener coherencia estacional. Pensar en los alimentos de temporada. El que ahora haya alimentos de todas partes y de todas las estaciones todo el año no significa que eso sea adecuado. La comida de verano está diseñada por la naturaleza para refrescar y enfriar el melón, la sandía, el pepino, el tomate. Entonces eso de comerte sandía por la mañana prontito o melón salido recién de la nevera después de comer en invierno, pues quizá no es lo mejor, ¿no? De manera que no se nos ocurre o no vemos de la misma manera el comernos un cocido el 25 de julio, pues tampoco vamos a tomar un gazpacho recién sacado de la nevera para cenar en noviembre. Es un poco pensar con sensatez. Primer hora del día y última hora del día. Momentos más fríos del día. Evitar cosas frías. Desayunos y cenas calientes y a ser posible con comida cocinada. Y luego respetar la época del año en la que estamos, pues esto que hemos dicho de alimentos de temporada y tener en cuenta esta coherencia estacional. Por lo tanto, para ir afinando todavía más, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero de un tratamiento, lo más importante es eliminar lo que hace daño, ¿verdad? Lo más importante de un tratamiento es lo que se deja de hacer o lo que no se hace, depende de cómo se mire. Entonces, cuando tengamos sospecha de que hay frío, o tengamos certeza, hay que limitar la comida de verano en invierno o directamente los fríos, el exceso de crudos, congelados, sobre todo en el desayuno y en la cena. ¿Qué pasa con los crudos? A ver, es innegable, los alimentos crudos son muy saludables y están muy bien, pero si tenemos frío interno, y sobre todo es el ejemplo de mujeres, también les pasa a los hombres, cada vez más, pero hay una mayor proporción de mujeres, estas mujeres que van heladitas, que pálidas, cansadas, que hoy es que retengo mucho, es que no lo pierdo, ¿no? Con voz bajita, etcétera, están heladas y que tienen mucho frío y que no sé qué, están heladas. Pues como no puedes cenar ensaladas todas las noches, no te puedes tomar esos jugos vegetales verdes con la fruta y los vegetales que has preparado previamente y lo tienes en el congelador para ir más rápido. Es que eso a ti te está machacando.
Entonces, es aplicar coherencia. ¿Quieres una ensalada? Intenta que sea más a mediodía que por la noche. Si puedes además sacar los ingredientes como media hora antes de la nevera, mejor. Si lo compensas con algo que esté caliente, cocinado, mejor todavía. Y por la noche en invierno, hombre, pues tómate una sopa, tómate una crema de verdura, algo asado. Bueno, es más sensato. Y luego, fijaos, lácteos, azúcares, harinas refinadas, refrescos, que son ultraprocesados, cerveza. Todo esto, que en medicina occidental, en dietética tradicional, consideramos como productos altamente inflamatorios y que solemos restringir, en este contexto, nosotros también consideramos que son productos que son fríos, la mayoría de ellos en naturaleza, eso no lo puedo explicar, pero tiene mucha importancia, y que además, por su composición, enfrían, congestionan y causan muchos otros problemas derivados de la producción de humedad que vamos a ver en un ratito. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a optar por comida cocinada, tibia o caliente, tanto de ingesta como a ser posible de naturaleza. Si buscáis en internet naturaleza alimentos MTC o medicina china vais a ver un montón de tablas. Yo aquí he puesto un pequeño ejemplo simplemente. Además, alimentos cocinados, y si son cocciones largas y sustanciosas, caldos, estofados, guisos, que extraen la esencia más nutritiva de los alimentos, que además los calientan mucho, serán todavía más tonificantes para esta tierra, este bazo y estómago, con esos alimentos neutros, tibios y calientes, que son el ejemplo de lo que he puesto aquí. Esto significa la naturaleza intrínseca de un alimento, que es algo que ahora no puedo explicar, pero que es muy, muy típico de la medicina tradicional china. ¿Qué más cosas vamos a hacer? Infusiones y tisanas son una ayuda maravillosa para aprovechar las propiedades medicinales de infusiones, o sea, de plantas, de especias, etcétera, y además aportan agua y calor. Ponernos también calor lumbar y abdominal después de comer o antes de acostarnos, con una manta eléctrica, un saco de semillas, mejoran la digestión, además es muy confortable y relaja mucho, pues se pueden poner parches de calor, baños de pies con agua caliente y sal, borda de Epsom, aceites esenciales también si quieres. Teniendo en cuenta que es una situación que desgasta mucho, hay que poner un buen balance entre la actividad y el descanso. Y después, a nivel de suplementos, evidentemente la farmacopea de medicina china tiene productos muy específicos, pero si no los sabes manejar o no los conoces, puedes optar por aquellos suplementos que tengan jengibre, pimienta, canela, hinojo, anís, hay más, por supuesto, pero estos son súper típicos porque tienen naturaleza tibia, caliente o incluso muy caliente, y además suelen ser muy digestivos o que promueven la circulación, y ya entendemos por qué, ¿verdad? Y otros elementos más propios de la fitoterapia oriental, pero que cada vez son más conocidos y utilizados aquí, como el astrágalo, el ginseng, cúrcuma, reishi, codonopsis, angélica, que también van a ser grandes promotores de esa tonificación, de ese calentamiento interno, de esa nutrición profunda del elemento tierra y no solo de él, pero en ese elemento central nos interesa particularmente en este aspecto. ¿Qué más cositas? El calor, habíamos dicho, ¿no? 3 disruptores patógenos. El calor puede tener ese origen externo o interno. El que más nos va a interesar a nosotros es el interno, pero no podemos olvidar que ese origen externo puede ser también una exposición climática, un lugar de trabajo donde haya mucho calor, un asador de pollos, imagínate, ¿no? En verano, en Valencia. Pues, oye, la exposición ante eso puede generar un calor interno considerable. Agentes infecciosos que produzcan, obviamente, infecciones, eso genera calor, e intoxicaciones alimentarias que también pueden producirlo. Y luego el origen interno va a tener mucho que ver con los estilos de vida, inflamación crónica, estancamientos metabólicos, que ahora explicamos un poquito más. Vemos aquí que este calor, tanto sea por origen externo, pero sobre todo por origen interno, que es lo más habitual en nuestros días, lo vamos a encontrar por exceso o por insuficiencia. Evidentemente, el gradiente y la clínica son los que nos van a dar pie a entender si es agudo, si es por insuficiencia. Ojo, porque los cuadros de insuficiencia, que son situaciones de cronicidad, sabemos que reagudizan ante determinados estímulos, entonces ahí habrá que saber ver si ese síntoma puntual que está sucediendo pues es una reagudización o no, o es un cuadro de exceso. En cualquier caso, no me voy por las ramas.
El origen más habitual del calor por exceso suele ser una vida agitada, con muchas prisas, donde hay muchísima actividad, mucha multitarea física, mental, todo a la vez, con muy poco descanso, lo cual fuerza continuamente a los sistemas de adaptación del organismo, genera mucha suciedad interna porque no hay un adecuado tiempo para reponer, limpiar y reparar, muchísimo estrés emocional, que es algo súper común, es la gran pandemia de nuestros días, que además es continuado y deriva de un montón de fuentes diferentes, pero que coexisten al mismo tiempo. Comida desordenada, pues comer deprisa, comer de pie, comer escribiendo un móvil, o escribiendo un mail, mirando las redes, haciendo otra cosa, ¿no? Comida desordenada, sin masticar, que esto es súper común, hay que enseñar todo el rato a masticar a los pacientes, hábitos tóxicos, consumo de alcohol, de drogas, de tabaco. Y luego todo esto, y sin todo esto también, ¿no? Por diferentes causas, pero todo esto genera lo que nosotros llamamos bloqueo de chi, que tiene mucho que ver en la analogía occidental con esos estancamientos metabólicos, enzimáticos, etcétera, que congestionan determinadas funciones y o sustancias, desechos, toxinas, etcétera, y generan calor interno. Ahora, por insuficiencia encontramos que son cuadros de debilidad orgánica, con mucho desgaste físico, donde predomina ese déficit de líquidos orgánicos, entendiendo estos en su más amplia acepción, sangre, linfa, sudor, saliva, líquido cefalorraquídeo, etcétera, etcétera, existiendo en consecuencia alteración tisular del terreno, ¿no? Tanto de las membranas, las mucosas, las fascias, y dando lugar a esta inflamación de bajo grado de la que ya hemos hablado y que es la madre de todas las patologías crónicas, además retroalimentándose entre sí. Meto el turbo porque veo que voy con el tiempo un poquito ajustado. Entonces, tenemos por exceso la sintomatología, insisto, sí, que no le pase todo esto al paciente, pero podemos encontrar todo este tipo de situaciones, calor corporal percibido y al tacto, o sea, subjetivo y objetivo, sudor profusa, sed de bebida fría y además a grandes tragos, boca seca, bueno, todo lo que podéis leer aquí con una amplia categoría de síntomas digestivos, pero también otros relacionados con afectación de ese calor en la zona alta de la cabeza. El fuego, imaginamos una llama, su tendencia es a ascender y en esa naturaleza ascendente quema el corazón, altera la actividad reposada del corazón, altera el estado mental y cognitivo, apareciendo agitación, irritabilidad, migrañas, hipertensión. Mientras que en los cuadros por insuficiencia es todo más crónico, pero empieza a haber también una caterva de síntomas que, bueno, pues encontramos sequedad, hay muchos síntomas de sequedad generalizada, piel, ojos, uñas, pelo, mucosas, pero también en la garganta, la nariz, hay sed, pero sed más moderada, se siente calor, pero sobre todo es un calor que aparece por las noches, que puede ir acompañado de sofocos en las manos, en los pies, en el centro del pecho, que obligan a la persona a sacar las manos o los pies o a destaparse. Aparece también sintomatología digestiva de menor intensidad que en los cuadros por exceso, pero muy habitual. Y también esa sintomatología relacionada con los aspectos emocionales, cognitivos, etcétera, por el desgaste físico, por la afectación a nivel inmunitario, con menos resiliencia, tanto inmunitaria, pero también emocional y vivencial incluso, ¿no? La persona, bueno, pues cada vez es menos resistente en general. ¿Qué vamos a hacer en los cuadros por exceso? Como ya hemos mencionado, lo primero es quitar lo que hace daño. Por lo tanto, evitaremos aquellos alimentos o sustancias de naturaleza caliente y muy caliente. En este caso, lo más primario a evitar es el picante, sobre todo el picante fuerte, los chiles, la cayena, cosas muy, muy especiadas con mucha continuidad, alcohol de alta graduación, tabaco, grasas y exceso de carne roja, de carne de caza, que estas sí son buenas en situaciones donde hay que nutrir en profundidad al cuerpo.
Evitaremos también preparaciones secas y calientes que proporcionen más calor al cuerpo y evitaremos esa forma de comer agitada. Mientras que vamos a potenciar preparaciones acuosas, todas estas formas de cocinar que aportan agua, que potencian la capacidad natural de los ingredientes para hidratar. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar alimentos de naturaleza neutra y fresca. Esto se puede buscar en internet. Insisto, doy algunas pinceladas para que os hagáis una idea de qué estamos hablando. Potenciaremos, que no será lo único, pero potenciaremos el sabor amargo y salado porque el amargo tiene la capacidad de drenar, de purgar el calor, sacándolo a través de orina y de heces, y entonces, bueno, ayudando a que el cuerpo tenga ese menos calor interno gracias a esa expulsión. Y luego también el salado hay que utilizarlo con moderación, porque un poquito de salado, y cuando hablamos de sabores, siempre, siempre, siempre hablamos del sabor natural, intrínseco de un alimento. Nada de aditivos artificiales, no es un sabor salado al que se le ha añadido sal, ni cuando hablemos de dulce es un dulce artificial, sino del sabor natural. Y, por ejemplo, en este caso del salado, todo lo que deriva de mar, animal o vegetal, ya tiene un sabor salado, de manera que en cantidades moderadas y de una forma y con una frecuencia moderada, el salado conserva líquidos en el interior del cuerpo, por lo tanto refresca, y ese refrescar ayuda a contrarrestar los efectos del calor. Ojo, si nos pasamos con el salado, el exceso de salado endurece los tejidos, y si tenemos un calor por exceso y tejidos que se endurecen, la combinación es un desastre. Y luego también, obviamente, vamos a promover que se coma sentado, relajadamente, masticar, etc. Por insuficiencia, vamos a evitar también todo lo mismo que hemos dicho hace un momentito, y el exceso de amargo, porque el amargo purga calor. Aquí hay un calor por insuficiencia, no queremos tampoco hacer una purga demasiado intensa, porque además es un cuadro de debilidad orgánica, no queremos causar ninguna reacción así fuerte. Y este amargo y café, este amargo y caliente, uno de los ejemplos más claros es el café. Cuando haya calor por insuficiencia, hay que limitar lo posible la toma de café. No digo restringir, sino moderarla mucho. Pero, por supuesto, un cuadro de sequedad, pues nada de preparaciones secas y calientes, lo mismo con el entorno de comer. Vamos a potenciar, por otro lado, el reponer líquidos y refrescar versus enfriar. Recordemos que es un calor de bajo grado y en contexto de debilidad orgánica, todo con mimo, con cuidado. Naturaleza neutra y fresca y ligeramente tibio. En esta situación de desgaste orgánico no queremos dañar el fuego digestivo, entonces no vamos a movernos en espectros de frío y muy frío, sino cosas muy moderadas, de fresco, neutro, ligeramente tibio, para acompasar ese fuego digestivo. Lo mismo, preparaciones acuosas, moderando el consumo de crudos. Se puede comer, pero no en exceso. ¿Por qué? Para no dañar igualmente ese fuego digestivo, y además de comer sentado, con pausa, etcétera. En situación de debilidad, de insuficiencia, hay que prescribir un adecuado descanso. Esta es una pequeña tabla que se puede pasar luego, no voy a extenderme por aquí. Entonces, lo dicho, vamos a evitar lo que genera calor, sobre todo en hábitos tóxicos, en comida que sea, bueno, no beneficiosa. Por supuestísimo, reducir el estrés y tensión emocional, porque eso es un generador de calor, de inflamación de primer orden. Por lo tanto, habrá que poner en marcha estrategias cuerpo-mente, técnicas de respiración, actividad física, todo aquello que ayude a reducir el impacto de estas condiciones. Pues en las infusiones y tisanas aquí también nos van a venir bien. Evidentemente, en una situación de calor agudo, pues no te la tienes por qué tomar caliente, se puede tomar tibia del tiempo, pero estarás aprovechando las propiedades medicinales de las plantas que has usado, y teniendo en cuenta que estamos hablando de inflamación, de daño en los tejidos, etcétera, etcétera, los suplementos antioxidantes y antiinflamatorios naturales van a ser también de gran ayuda en este tipo de casos. Y ya voy rápido a hablar de la humedad. Aquí podríamos hablar muchísimo, porque este disruptor patógeno es un sospechoso habitual, súper transversal en la práctica clínica, y que siempre va a ser un factor patógeno a evitar.
En la medicina china se le dan diferentes gradientes de densificación. Esto significa que puede empezar de una forma sutil y progresar a otra más densa hasta terminar en algo puramente estancado y tiene diferentes nombres. Además, suele producirse por un estancamiento de fluidos y o toxinas, suele suceder a la vez, y que te lo puedes encontrar enlenteciendo y bloqueando la circulación de chi, la activación funcional que hay en el cuerpo de sangre, líquidos orgánicos, lo cual garantiza, porque además es así, que te lo puedas encontrar síntomas muy diversos, desde muy sutiles, muy finos a muy densos, con múltiples manifestaciones simultáneas en diferentes lugares del cuerpo a la vez. La verdad que es el enemigo casi imbatible, porque encima se combina alegremente con otros patógenos como el frío, como el viento y como el calor. Entonces, esa combinación de viento-humedad, frío, humedad, humedad-calor, en diferentes lugares del cuerpo pueden causar muchísimas alteraciones. Hay que pensar en esto, como aquí simplemente voy a dar pinceladas porque, insisto, es un tema amplísimo, que no siempre es tan difícil, o sea, tan fácil de entender y de explicar, pero al menos esas pinceladas para que se entienda la complejidad. Se considera como un factor patógeno, pero además un producto patológico, y que se retroalimentan en esos dos estamentos mutuamente. Claro, tenemos en cuenta que se produce en gran medida por malos hábitos dietéticos, ahora vamos a ver cuáles, por la exposición climática, trabajar en un ambiente húmedo, vivir en un ambiente húmedo, vivir en un clima húmedo, todo a la vez. Disfunciones orgánicas previas, pero sobre todo las que afectan al bazo, no es el único implicado en la metabolización de los líquidos, pero sí el primero y principal. También en situaciones donde hay exceso de trabajo con poco descanso y el sedentarismo, que obviamente no ayuda en nada. Nos vamos a encontrar, por tanto, esto estaba ahí desregulado, con una cantidad de síntomas físicos, emocionales y cognitivos. Todo puede ser producido en este sentido por la humedad, y más si se combina. Y bueno, ves, da un abanico de posibilidades. No lo voy a relatar, simplemente voy a ir poniéndolo para que veáis la cantidad de cosas y la variabilidad, desde cosas muy sutiles, como somnolencia, letargo, tristeza, a cosas más pragmáticas en el sentido de que se pueden ver, heces pastosas, pesadez corporal, a otras puramente densas, como quistes y miomas. Pues sí, todo esto puede estar producido por humedad y en diferentes lugares del cuerpo a la vez, coexistiendo tan ricamente. ¿Cuáles son las condiciones que ayudan a generar y perpetuar estas patologías causadas por humedad en el interior del cuerpo? Tipo de comida, consumo habitual o excesivo de azúcares, grasas, lácteos, procesados y alcohol son grandes productores de humedad interna. No os estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? La temperatura, aquí es muy importante tener en cuenta esto que ya hemos mencionado, porque los productos fríos y crudos son más difíciles de digerir, porque dañan el yang de bazo, porque entorpecen la dinámica digestiva, y esos restos no transformados se suelen acumular en forma de humedad. De hecho, en medicina china se dice que el tang, la humedad, se forma en estómago, se acumula en pulmón. Obviamente, si fuese tan fácil, no le estaríamos dedicando, no se le dedicaría tanto tiempo en las consultas, no es tan fácil, pero bueno, es una forma de entenderlo. Los horarios, esa irregularidad horaria, el picoteo habitual, el comer deprisa sin masticar, una mala postura que comprime el abdomen, esa gente que come en el sofá con las mesitas a la altura de las rodillas y que come así agachada, comprimiendo abdomen, tórax, todo, eso es un horror. Las cantidades, evidentemente comer mucho un día, oye, pues sí, te notas pesada y tal, no pasa nada, si es una cosa muy puntual, pero si es habitual, y para mucha gente es habitual, y encima esto lo haces en estado de cansancio, de debilidad, no vas bien. Y por supuesto la influencia enorme del estrés y de las emociones en un espectro patológico va a generar estancamientos y bloqueos funcionales que propician la aparición de esta humedad. Entonces,
me repito, la terapéutica va a ser evitar todo lo que genera humedad y luego para ayudar a conseguir este difícil y múltiple equilibrio nos vendrán bien estrategias como drenaje linfático y eliminar retención de líquidos, detoxificación hepática, actividad física y mejora de la funcionalidad orgánica a través de productos que activen las funciones de producción y distribución de la energía del cuerpo. Me hubiera gustado extenderme un poquito más, pero es complicado porque es un tema muy extenso. Tenemos un tiempo y yo lo he apurado al máximo. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la atención. Y os dejo aquí mi nombre y un contacto, muy genérico, para que podáis preguntar si tenéis alguna duda al respecto. Gracias.